Después del anuncio de un acuerdo entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra, hacemos a continuación un balance de estos 3 meses y medio de conflicto iniciados el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán. Una guerra que empezó, recordemos, con el asesinato del ayatolá y que se extendió a casi todo Medio Oriente. Ahora, para el análisis, nos acompaña hoy Alejandra González Guerrero. Ella es doctora en Ciencia Política y especialista en Medio Oriente, dedicada al análisis de la ideología de guerra y la idea de nación. Alejandra, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en France 24. De entrada, le pido que recordemos las palabras de Donald Trump cuando lanzó la operación Furia Épica contra Irán el pasado 28 de febrero. Él dijo: nuestro objetivo es proteger al pueblo estadounidense eliminando las amenazas inminentes que plantea el régimen iraní. Nos aseguraremos de que Irán no consiga un arma nuclear. Es un mensaje muy sencillo: nunca tendrán un arma nuclear. Respecto a este objetivo, ¿cuál sería el balance que podemos hacer para Estados Unidos de estos 3 meses y medio de conflicto? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues en realidad no había justificación para invadir porque Irán no tiene arma nuclear. Se ha dejado claro en estos 90 días, 102 días. Y también sucedió el año pasado, ¿no? Con la guerra de los 12 días, que no hay arma nuclear. Entonces, pues en realidad la invasión era después de el valor que tomó tras el éxito de la operación en Venezuela. Creyó que podría pasar algo parecido en Irán. Esto no sucedió. Lo único que sucedió fueron 100 días en los que, además de la lamentable muerte de muchas personas, también tuvo implicaciones internacionales, globales, con el aumento en el precio del petróleo que afecta totalmente a la economía, ¿no? En cuanto a Irán, no hay cambio de régimen, no hay protección, al contrario, hay un anquilosamiento de los líderes tras el ataque y el asesinato al líder. Alejandra, como usted bien señala, no ha habido cambio de régimen en Irán, tampoco lo ha habido exactamente en Venezuela y, sin embargo, Estados Unidos e Israel, digamos que utilizaron lo que hizo Estados Unidos en Venezuela siempre como ejemplo ideal de lo que quisieran hacer en la República Islámica. También dijo Donald Trump: cuando hayamos terminado, toma el control de tu gobierno, estará en tus manos, probablemente sea tu única oportunidad en generaciones. Un mensaje dirigido al pueblo iraní. ¿Por qué fracasaron Estados Unidos e Israel en este objetivo? Porque no entendieron cómo está institucionalizado el régimen iraní en Irán, y también porque Irán tiene 40 años después del final de la guerra contra Irak preparándose para un ataque. Entonces, el año pasado tenían una estrategia y entendieron que la estrategia de alta intensidad no les es funcional porque no tienen la capacidad armamentística para combatir a Israel y a Estados Unidos. Entonces, tuvieron una estrategia de guerra asimétrica que les funcionó muy bien, además de que entendieron el gran poder que tienen con el Estrecho de Hormuz, ¿no? El haber cerrado el Estrecho de Hormuz fue la clave para dominar esta guerra, dominar los discursos y la estrategia. Entonces, no son Venezuela, porque además no hay líderes dispuestos a negociar con Estados Unidos, como sucedió con Delcy. Y entonces, además de que Irán, a pesar de que tiene una gran oposición, el régimen de la República Islámica tiene una gran oposición, también en Irán no, en campo, ¿no? Digamos, dentro de Irán, la población iraní no está dispuesta a tener una intervención en el gobierno, que ya la tuvieron, ¿no? Después del 53 hasta el 79 hubo una intervención en el gobierno por parte de Estados Unidos, e Irán no está dispuesto a volver a eso. Ya tuvieron una revolución, ya pagaron el precio de liberarse de esta intervención, no lo van a hacer. Por tanto, el error fue no entender al contrincante, no entender en dónde estaban entrando, y además también una cosa que es muy importante, que es el orgullo nacional de Irán de entenderse como una civilización milenaria, ¿no? Una de las
tres primeras civilizaciones fundadoras de esta idea de civilización, ¿no? Con Ciro y este gran orgullo que existe. Entonces, no iban a dejar que una intervención les manejara. Entonces, no hubo una lectura y después tampoco entendieron el poder que había con el estrecho de Hormuz y tampoco la gran capacidad de estrategia militar que hay en la Guardia Revolucionaria. Alejandra, antes de seguir profundizando en lo que está comentando sobre lo que ha aprendido Irán, ¿por qué cree que finalmente Estados Unidos e Israel no se han atrevido a enviar tropas sobre el terreno, ¿no? Porque esto quizás sí habría podido cambiar un poco el transcurso de la guerra. Sí, porque también el terreno es muy complicado, ¿no? Y Trump en su anterior periodo salió por fin de las guerras iniciadas por Bush, ¿no? Terminó con el despliegue de tropas y entonces no es tan sencillo tener tropas, además de que el terreno es muy complicado, ¿no? La entrada que se tiene desde Israel o desde el Golfo son terreno muy montañoso, ¿no? Que es muy difícil de ingresar. Entonces, eso sí, ¿no? O sea, tener botas en el terreno no es nada sencillo, ¿no? Y además implica años de compromiso militar y aunque Trump ya falló a su promesa de no más guerras, de no más intervención, de concentrarse en el terreno para mejorar la economía, mejorar las condiciones de la sociedad. Ya falló con estas dos intervenciones militares en Irán. Tener botas en el terreno sería fallar por completo, incluso a su base más fiel dentro del movimiento MAGA, que ya le critica esta guerra, ¿no? Que ya hay oposición dentro de estas bases. Entonces, no era una posibilidad para que estuviera respaldada por la opinión pública, por tanto, no lo iban a hacer. Claro, y ahora sí, volviendo a este aprendizaje, ¿no?, que ha podido hacer Irán de esta guerra, usted señalaba que ha entendido cómo controlar el estrecho de Hormuz le aportaba un dominio de la estrategia y del discurso. Sin embargo, también ha salido debilitado militarmente en términos de su arsenal pues balístico y nuclear, según lo que señala Washington. ¿Cuál sería un poco el balance, ¿no?, que hace Teherán? Pues todo enfrentamiento militar tiene un desgaste en los insumos, ¿no? Entonces, la cantidad de drones Shahed que se usaron en los primeros días del enfrentamiento, pues tardarán mucho tiempo en recuperarse. Pero también lo que ha ocurrido es que hay un fortalecimiento de la posición discursiva de Irán en el mundo, ¿no? Muchos de los personajes clave que sobrevivieron a los primeros ataques y además el targeteo de algunos líderes, ahora son muy populares en el resto del mundo, ¿no? Más allá de la popularidad que tengan dentro del territorio, que muchas veces no es tanta, sino que son muy bien recibidos en el resto del mundo. Por tanto, esta guerra en realidad le sirvió mucho a Irán discursivamente para posicionarse en la opinión pública como dejar de ser el enemigo de la opinión pública y volver a tener apoyo popular, ¿no? Que sí. En ciertas bases en el norte global siempre se le había señalado, ¿no?, justamente como un régimen represor, como un enemigo, como fanáticos, como extremistas, pero a partir de la guerra y los discursos que además han sabido manejarlos muy bien y ser muy coherentes, ¿no?,
eh, siempre recordar a las niñas de Minab, ¿no? Mm. Este primer vuelo que hay hacia Islamabad con las 168 mochilas, que incluso el equipo de fútbol cuando aterrizó en Tijuana tenían el PIN 168. Entonces, Irán ha logrado mejorar su reputación internacional. ¿Y qué nos podría decir de los aliados de Estados Unidos, de los países del Golfo y de Israel, ¿no? Que convenció finalmente a Washington, parece, según las informaciones que han salido reportadas por el New York Times, entre otros, de ir a esta guerra? Y al final, ¿cuál es el balance que hacen, pues eso, tanto Israel como las monarquías del Golfo aliadas de Trump? Bueno, las monarquías, ¿no? Los estados del Golfo son los más afectados, solo después del Líbano. Eh, Líbano es, sin lugar a dudas, el país más afectado por este enfrentamiento, pero los países del Golfo no solamente sufrieron grandes ataques y destrucción de infraestructura, sino que también eh, serán casi 110 días de el cierre del estrecho y por tanto el cierre de su vía de comercio y entrada de dinero del comercio del petróleo. Entonces, los países del Golfo eran los más interesados en que se terminara este conflicto, en llegar a un acuerdo para poder restablecer el, eh, el comercio del petróleo, que además también habrá un tiempo de restablecimiento de los pozos, de la extracción, porque tampoco es los pozos petroleros nos prendería a pagar. Hay toda una infraestructura que requiere cierto tiempo. Mm. Entonces, los países del Golfo eran los más interesados. Israel todavía no está muy convencido, ¿no? Ayer todavía tenían varios comentarios en contra de este acuerdo, sobre todo de salir del Líbano.